Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá les voy a presentar entonces el balance de ecuaciones por ion electrón en medio ácido. En este caso vamos a tratar la ecuación que ya vimos o empezamos a ver en clase. Esta ecuación donde tenemos el óxido de magnesio, donde tenemos el ácido clorhídrico, y eso nos va a generar esta sal binaria que se llama cloruro de manganeso, agua y molécula diatómica o cloro en este caso, ¿no? Lo primero que hacemos siempre es colocar los números de oxidación. Sabemos que si el oxígeno no está combinado, siempre va a ser menos 2. Como tenemos 2 de ese oxígeno, entonces se nos va a menos 4, ¿sí? Este oxígeno combinado es menos 2, por lo tanto tengo 2 oxígenos, se me va a menos 4. Y entonces, si el oxígeno es menos 4, el manganeso tiene que ser más 4, ¿sí? Porque todo tiene que dar, recuerden que toda la sumatoria esta siempre va a dar 0. Colocamos el número de oxidación del hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno combinado siempre es más 1, por lo tanto el cloro tiene que ser menos 1. Vamos para el otro lado, vamos al cloruro de manganeso, que en este caso va a ser más 2. ¿Por qué va a ser el manganeso más 2? Porque en la formación de esta sal, que es una sal binaria, recuerden que cuando vimos sales, el elemento metálico reemplaza al hidrógeno y luego intercambia valencia con esto que va a ser el radical del ácido. Entonces la valencia del manganeso es 2, intercambiada al cloro. Por esa razón el manganeso es más 2, o sea que está actuando con número de oxidación o valencia número 2. Por esa razón es más 2. Por lo tanto el cloro tiene que ser menos 2. Pero el cloro, el elemento cloro, está actuando con valencia menos 1. ¿Sí? Porque cuando formamos la sal binaria, tiene que reaccionar con un hidrácido. Y en este caso el hidrácido es el ácido clorhídrico, que no es otra cosa que este compuesto que tienen acá, ¿verdad? Colocamos entonces en el hidrógeno la valencia que corresponde, el número de oxidación que corresponde. Pero antes tenemos el oxígeno. El oxígeno, recuerden que está combinado con el hidrógeno, por lo tanto el oxígeno siempre es menos 2 cuando está combinado. Y entonces, si el oxígeno es menos 2, el hidrógeno tiene que ser más 2. Vamos por el último, que es el cloro, o sea, la molécula diatómica de cloro. Cuando es molécula diatómica, sabemos que su número de oxidación siempre es 0. ¿Estamos? Ya tenemos entonces los números de oxidación de todos los elementos que forman cada molécula dentro de esta ecuación química. Vamos a subrayar ahora los elementos, o los compuestos más que elementos, que cambian su número de oxidación, que yo ya lo tengo acá marcado con amarillo, que sería manganeso, que va de más 4, manganeso, que va de más 4, y va a llegar a más 2, que también lo voy a subrayar. Ese manganeso es el que cambia. El otro elemento que cambia también lo tengo destacado ya como menos 1, que va a ser el elemento cloro. Cloro entonces también lo subrayo porque es otro de los elementos que está cambiando su número de oxidación. Entonces, como ya lo tengo identificado, lo que hago ahora es unir lo que subrayé con amarillo y lo que tengo subrayado con rojo. Entonces unimos amarillo con amarillo, rojo con rojo. O sea que son los elementos o compuestos, elementos que están dentro de este compuesto que van a cambiar su estado de oxidación o su número de oxidación. Lo siguiente que observo es cuántos electrones están ganando o están perdiendo. Hay que decir esto. Cuando el signo sea positivo, se supone que hay una deficiencia de electrones. Quiere decir que este más 4, en esta situación de reactivo, me están faltando 4 electrones. Mientras que después de la reacción química, me están faltando solamente 2 electrones. Quiere decir que en el camino
cuando este compuesto más 4 reaccionó con el ácido clorhídrico para formar la sal binaria, en ese proceso perdió 2 electrones, que lo colocamos sobre la línea amarilla. Ahora vamos a la que continúa, la roja. El cloro está de -1 a 0. Está pasando de -1 a 0. Esto quiere decir que cuando sea negativo el valor o el número de oxidación, quiere decir que hay un exceso de electrones. En este exceso de electrones, en el proceso de la reacción química, ese exceso de electrón se perdió porque llegó a 0. Ya no me está sobrando nada. Acá sí me sobraba 1, acá no me sobra nada. Entonces quiere decir que allí se perdió un electrón. Por ahora vamos a decir un electrón. Después vamos a darnos cuenta que este cloro está solo y que este cloro tiene un 2, es molécula biatómica. Después, cuando hagamos la hemireacción, vamos a tener que balancear esa situación para que este número, este 1 de los electrones cambie, ¿no? Hacemos entonces la disociación de los compuestos que cambian su número de oxidación. Ya vimos la parte de disociación iónica. Entonces vamos a disociar. ¿Qué vamos a disociar? Recuerden que los óxidos no se disocian, tampoco se disocian las moléculas diatómicas. Solo vamos a disociar el ácido clorhídrico y la sal binaria. Entonces nos queda el ácido clorhídrico, se va a disociar, o sea que tenemos que separar el hidrógeno del cloro, obviamente que es medio acuoso, y esta reacción o esta disociación nos va a dar hidrógeno como +1 y cloro como -1, serían sus cargas, ¿no es cierto? Su número de oxidación. El siguiente es la sal, o la siguiente es la sal, que también le pasa lo mismo. El cloruro de manganeso, entonces se separa para formar manganeso por un lado, cloro por otro lado. El manganeso como +2 y el cloro como -1. ¿Estamos allí? Se disocian, se separan. ¿Y por qué será acá -1? En realidad, como este es +2, este tiene que ser -2. Pero está -1 porque acá resulta ser que tengo 2 veces el cloro. En realidad sería -2, porque todo tiene que ser 0, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Vamos a lo siguiente. Estos números que aparecen, el 4, o sea, este número 4 que recién subió, y este número 2 que recién subió, es el coeficiente estequiométrico que al final lo subimos a la ecuación general, ¿sí? Repetimos entonces, este número 4 y este número 2, al final son los elementos, son los números o coeficientes estequiométricos que van a subir a la ecuación general para hacer la igualación del balance de la ecuación por ion-electrón. Entonces ese 4 y ese 2, ahora vamos a ver de dónde sale. En este proceso entonces hacemos las hemireacciones. Aquí vamos a hacer vamos a ocupar las ecuaciones disociadas, lo que cambia en cada caso, en cada compuesto, y vamos a colocar quién se oxida y quién se reduce. Si adelantamos que una oxidación siempre significa pérdida de electrones y reducción significa ganancia de electrones. Después vamos a ver el agente oxidante y el agente reductor. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Entonces dijimos que cloro va a dar cloro 2, o sea que el cloro, -1, recordemos, está pasando a cloro 0. ¿Estamos? El cloro, que es el disociado del ácido clorhídrico, ha quedado como cloro -1 y ha pasado o está cambiando a cloro de molécula biatómica y está yendo a un número de oxidación 0. O sea que este electrón se ha perdido. Acá hay que igualar la ecuación química. En esta hemireacción, esta ecuación de hemireacción, tiene que igualarse la cantidad. Como acá tengo 2 cloro y acá tengo un solo cloro, le agrego este 2 para igualar la ecuación, para igualar la hemireacción. ¿Estamos? Se iguala la hemireacción. Una vez igualada la hemireacción, tenemos que colocar los electrones que están intercambiando. Recuerden que yo les dije que este cloro estaba yendo de -1 a cloro 0.
que había un solo electrón, pero como ahora balanceamos la ecuación, el total de electrones va a ser de 2. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora a esta hemi-reacción la cerramos entre corchetes. Y al costado, en esta zona, vamos a escribir qué le pasa a esta hemi-reacción. ¿Será de oxidación o si será de reducción? Y vamos a decir que cuando hay pérdida de electrones, como es este caso, siempre se dice que en la hemi-reacción oxida. La hemi-reacción, porque hay una pérdida de electrones, siempre oxida. Y se dice, al contrario, que es un agente reductor. Entonces agregamos agente reductor. Entonces, ecuación o hemi-reacción donde hay pérdida de electrones, la hemi-reacción es de oxidación, oxida. Pero el agente o actúa como agente reductor. Siguiente ecuación, ya disociada. Recuerden que los óxidos no se disocian, por eso está completo. Y el manganeso sí se disoció, ¿no es cierto? Del cloruro de manganeso se separó cloro y manganeso. Manganeso con más 2 y el otro óxido de manganeso era más 4 y menos 4. Recuerden que el menos 4 viene de este oxígeno que es menos 2. Menos 2 por este 2 se hace menos 4. Y acá hay otra particularidad. Acá tengo oxígeno y acá no tengo oxígeno. Para compensar la cantidad de oxígeno en la hemi-reacción, voy a agregar agua. ¿Cuántas moléculas de agua? Las necesarias para compensar este oxígeno. Entonces coloco 2 moléculas de agua porque acá tengo 2 oxígenos. Entonces tengo que colocar 2 moléculas de agua. Y al agregar el agua, estoy agregando hidrógenos. Entonces, en la otra ecuación, en el otro extremo, también tiene que aparecer hidrógeno. Y ahí aparece lo que se llaman protones hidrógeno, que siempre es el doble de agua. Si acá agregué 2 agua, acá agrego el doble de protones. Porque 2 por 2, 4. Y tienen carga positiva. Los protones hidrógeno tienen carga positiva. Por ahí obtengo la de mi reacción. En este caso lo vamos a cerrar. Vamos a colocar los electrones. Si no nos olvidemos de los electrones, estos electrones son los intercambiados del manganeso que va de más 4 a manganeso más 2. En el camino, en el proceso de la reacción química, el manganeso que tenía 4, como estaban faltando 4, llega al final con una falta de 2 electrones. Por esa razón es que acá tengo 2 electrones. Cerramos entre corchetes y vamos a colocar de este lado si el compuesto es oxidante o reductor. Cuando hay ganancia de electrones, como en este caso, porque esto va de más 4, me están faltando 4 y acá me están faltando 2, quiere decir que en el proceso gané 2 electrones. Entonces la ecuación se dice que es reduce. La hemi-reacción va a ser de reducción, reduce. Por el contrario, va a ser un agente oxidante. ¿Sí? Entonces, cuando hay ganancia de electrones, como en este caso, de más 4 pasa a más 2, quiere decir que en el camino de la reacción, de la hemi-reacción, de más 4 que me estaban faltando 4, acá solamente me faltan 2, quiere decir que en el proceso gano 2 electrones, el manganeso. Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es cruzar los valores. Los 2 electrones que tengo en la ecuación, en la hemi-reacción de oxidación, va a pasar a formar parte de la hemi-reacción de reducción. Y este dos electrones que tengo acá, va a pasar del otro lado. O sea que la cantidad de electrones que se pierden o se ganan, en las hemi-reacciones se cruzan. Entonces este 2 va a parar del otro lado. ¿Sí? Ahora, cuando los valores sean pares, como en este caso 2 y 2, o cualquier número par, se pueden simplificar, se pueden cancelar. Entonces cancelamos y cancelamos. Y ahora tenemos que sumar las hemi-reacciones de reactivos de este lado y de este lado, y por el otro lado de productos de este lado y de este lado. Entonces,
reactivos y productos de ambas ecuaciones. Entonces tenemos que sumar. Empezamos por esta primera parte, o sea, 2 cloro menos. Entonces colocamos 2 cloro con carga negativa. Ahí está. Más lo que tengo como reactivo en la hemireacción de abajo, de esta parte. Entonces agregamos manganeso oxígenos con su respectiva carga. Y obviamente los 4 protones hidrógeno, ¿sí? Con carga positiva porque es protón. Entonces ya tengo este reactivo y este reactivo, ¿sí? Los dos están acá. Y eso me va a dar como resultado los productos, o sea, este producto y todo este producto. Entonces colocamos el cloro con su respectiva carga más manganeso con su respectiva carga más agua, 2 moléculas de agua. ¿Estamos? Y estos números que están en rojo son lo que se llaman coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Estos números en rojo son lo que se llaman coeficientes estequiométricos, que es lo que vamos a hacer ahora. Una vez sumadas las semireacciones, se procede a subir los coeficientes estequiométricos color rojo a la ecuación general. Es lo que yo le decía hace rato que había subido, ¿no? En la primera parte, ¿no? Cuando teníamos la ecuación general. Bueno, de esa manera entonces terminamos la igualación, digamos, por procesos redox. Igual esto lo vamos a retomar en clase al mismo ejercicio por si ha quedado alguna duda. Bueno, por la atención dispensada, muchas gracias.